Me halaga la presencia de mi amigo personal, especialista en Derecho Penal, con cursos de especialización en Derecho Dogmático y en Derecho Procesal Penal, y con amplia experiencia en la administración pública, el colega y amigo personal, reitero, Roberto Sabio Cravero, a quien agradezco que me acompañe esta noche, y la verdad que he decidido que sea él el primero porque él fue quien me apadrinó en un trabajo que publiqué hace varios años, y tuvo la generosidad y la grandeza y de gente de colaborarme, de hacerme críticas y de leer uno de mis trabajos sobre los cuales va a girar la temática de esta noche y quizá la de varias noches más. Así que bueno, se los presento a mi amigo Roberto Sabio Cravero. Gracias por la invitación, Fabián. Buenas noches a la audiencia. Bueno, considero que este es un espacio ameno para tratar temas de interés para la audiencia, que pueden despejarse dudas, invitar a quien nos escucha a participar activamente en este debate que se trata de generar en el medio que propones, y bueno, abierto al diálogo en lo que vos quieras usar como disparador. Bueno, otra cosita a la producción, justamente como bien señala Roberto, debería aparecer el tema del celular para ver la interacción con el público, para que hagan sus críticas sobre la temática que se está tratando hoy, que es el tema de la prueba testimonial. Bueno, la prueba testimonial da para todo, Roberto. Me gustaría que vos le expliques más o menos a la audiencia qué es la prueba testimonial, y bueno, después vamos a desmenuzar la memoria del testigo, y la pretensión de este programa, como te expliqué, es la de ser también, como vos dijiste, un disparador, pero como una especie de programa que sirva para la divulgación científica de críticas que hagamos al sistema. No van a ser críticas personales, ataques personales, falacias, sino puntualmente, en base a evidencia científica, tratar de hacer críticas y realizar aportes para tratar de mejorar el sistema. Tomo tu primer punto, y en relación a lo que vos mencionabas, de tratar de esbozar a modo de definición o de conceptualizar la prueba testimonial, sin querer ingresar en una dogmática acabada que termina de definir un concepto que abarca diversas situaciones dentro del proceso penal, de la vida judicial, de cómo se nutre la posibilidad de desarrollar, avanzar y resolver un caso en el ámbito judicial. Se plantea la prueba testimonial como una herramienta esencial de conocimiento que permite al juzgador, aquella persona que tiene a su cargo la facultad de decidir sobre el planteo de aquello que le es sometido a su conocimiento, como un elemento de prueba más que debe ser contrastado junto a otras pruebas que deben recolectarse de manera necesaria, obligatoria, para garantizar la claridad, la eficiencia, la aplicación práctica de un proceso, y que se realice en definitiva este valor de justicia que es el que se manifiesta en la decisión de los jueces. A modo de introducción, esto nos permite hablar de la prueba testimonial como aquel elemento de convicción que se obtiene del relato de una persona que ha tomado conocimiento por haber presenciado aspectos relativos al hecho que forma parte del debate jurídico a decisión del juez. Estas pruebas necesariamente tienen que ser analizadas dentro de un marco científico, cuya tarea le cabe al juez, ¿verdad?, en el que se aplican criterios de valoración que necesariamente tienen que ser relacionados con otros elementos colectados durante el trámite procesal. Específicamente en el derecho procesal penal, en nuestro país puntualmente hemos atravesado por dos etapas bien diferenciadas. Aquella valoración de la prueba testimonial como
un criterio de calificación legal o una asignación de valor por parte del legislador que de alguna manera dejaba las manos atadas al juez, quien no podía introducir su criterio, su experiencia, su conocimiento a la valoración de este elemento probatorio, y una segunda etapa superadora que es la que aplica esto que en el ámbito forense se denomina el criterio de sana crítica racional, que aplica valores científicos al modo o forma en el que se analiza y se le da valor o relevancia a una prueba semejante. Prueba que no es suficiente para tomar una decisión definitiva en un caso, sino que debe ser acompañada de otros criterios valorativos para poder tomar una resolución a un caso puntual. En este sentido, la prueba testimonial resulta de suma importancia en cuanto al momento en que es receptada, a la forma en que es valorada y también en el modo en que se recepta aquel discurso que da el testigo, sin olvidarnos que el testigo tiene sentimientos, vivencias, ideales, formaciones, posiciones sociales, criterios respecto al hecho que está debatido en el marco del proceso. Por poner un ejemplo, si se quiere, aquella persona que en el marco de un proceso penal debe atestiguar sobre la existencia del hecho, la relación de ese hecho con la persona que ha sido sometida a proceso como supuesto responsable y la animosidad que le genera o la injusticia del mismo hecho o aquella falta de conocimiento al respecto. Esto lo pone al juez de frente a una situación muy difícil en cuanto a la forma en que tiene que valorar esta prueba que mencionaba recién. Tengo una consulta, Roberto, para doña Rosa, para el hombre común, que bueno, también la intención de este programa es que el hombre común empiece a conocer de sus derechos. Una pregunta concreta: ¿has visto casos en donde con un solo testimonio se pueda condenar a una persona? La respuesta es afirmativa, necesariamente es afirmativa, porque tomando lo que mencioné recién, tal cual vos me lo planteás, una respuesta sencilla, accesible a cualquier persona que pueda carecer de conocimientos jurídicos al tema propuesto. El único testimonio, si es acompañado de otros elementos de convicción, admiten la posibilidad de resolver un caso, al menos en materia penal, enervando la presunción de inocencia de aquel imputado o acusado en relación a un hecho delictual. Por supuesto que esta valoración exige una mayor prudencia en el juzgador para aplicar estos criterios que había mencionado de sana crítica racional, en el cual se despeje cualquier duda de imparcialidad, cualquier duda de abuso en la interpretación del relato o cualquier duda respecto a la posibilidad de ser injusto en esa decisión. También tenemos como contracara de esta propuesta que la valoración de la prueba testimonial, al menos en nuestro marco procesal, es irrevisable en instancias posteriores, lo cual nos pone de frente a una única instancia en la cual el juzgador puede hacer esta valoración. Por el contrario, en una etapa inicial, cuando la prueba testimonial es receptada en sede policial sin el debido control de parte o de abogados defensores, nos coloca frente a la necesaria presunción de una ausencia de objetividad en esa valoración. Dicho en otro esquema, la incorporación por lectura del testimonio dentro del debate y luego al momento de fundamentar la decisión cuando se dicta sentencia, nos impide ejercer este derecho de defensa que impone el control probatorio por parte de aquel quien tiene a su cargo el ejercicio de la defensa de la persona. Sin olvidarnos que el ejercicio de la defensa está reconocido en nuestra Constitución y no implica, bajo ningún punto de vista, hacer valer o ratificar el estado de inocencia
cuando hay pruebas que permiten enervarlo o destruirlo porque vinculan a esa persona con el resultado del hecho que se está investigando. En definitiva, si existe un único testimonio que ha podido ser controlado en esta etapa de debate, de contradicción, de control de parte, no existiría ningún óbice a tomar una decisión en el caso y resolver de acuerdo al criterio del juez en este sentido. Pero lo concreto es que un único testimonio, aún sin contralor, puede servir de base para una condena. Lamentablemente sí. Ahora te hago una analogía concreta que es la esencia de lo que buscamos en el día de la fecha y bueno, en programas sucesivos. La ciencia médica, cuando hace una cirugía, con el paso de los años, con la aparición de nuevas técnicas, lo que busca es mayor precisión, menores daños para la humanidad de la persona sometida a la cirugía. La ciencia del deporte, el otro día hacíamos una analogía, utiliza por ejemplo el ojo de halcón en el tenis, utiliza las cámaras en el rugby, para que el fallo que se dicte a consecuencia del uso de estas tecnologías sea más acorde y más justo. Ahora bien, mi pregunta, que creo que es una crítica y vos vas a compartir, el derecho a ser tan conservador no recepta este avance tecnológico. Y lo digo por lo siguiente: vos sabés que el concepto de la memoria de la persona es un concepto que ha venido sufriendo cambios muy importantes, en donde con los nuevos avances científicos se ha demostrado que la memoria es una especie de recreación de lo que el sujeto, o sea en este caso el testigo, ha vivenciado. Vos fíjate que los avances más modernos enseñan que la testimonial no merece ese enorme valor que se le da, sino que en muchos casos es parcial, como has dicho, es intencionada, está influida por los prejuicios. La pregunta concreta es esta: ¿se aplica la ciencia más avanzada en materia de prueba testimonial por parte del juzgador al momento de dictar una sentencia? O sea, lo que dicen los psicólogos cognitivos o la ciencia específica sobre la validez de la memoria del individuo. Esto, bueno, merece un análisis un poco más profundo respecto al tema. Considero que por el tiempo que tenemos al aire deberíamos ir a una pauta y vamos a una pausa y después continuamos. Después. Gracias. Bueno, buenas noches de nuevo y continuando con nuestro invitado de lujo, sintetizo la pregunta. ¿Se utilizan criterios científicos para la recepción y valoración de la prueba testimonial actualmente en la jurisdicción de Jujuy? Tu pregunta me plantea dos posibles soluciones. Para darte una respuesta, tenemos que desdoblar el ámbito de valoración, el momento procesal y la persona que brinda el testimonio, o el sujeto de prueba, se diría. El Código Procesal Penal de la Nación es muy claro al establecer cuándo se aplican criterios de ciencia en la recepción de determinados testimonios, cuando la situación particular está relacionada a delitos vinculados a la integridad sexual cuya víctima es menor de 16 años. Esto nos pone de cara a la obligación de receptar el testimonio de aquella víctima en lo que se denomina sala o cámara Gesell, que para ilustrar a la audiencia se toma en un ámbito con la presencia de un profesional en psicología. Pero solo en ese supuesto. Solo en ese supuesto. Para pasar al segundo, quiero agregarte unos ítems más que exigen la ausencia de contacto directo de las otras partes del proceso, como de los abogados, representantes de aquellas partes, el propio juez, quienes permanecen atrás de un vidrio espejado
sin posibilidad de que sean divisados por parte de aquella persona que tiene que declarar. Esta declaración se hace bajo el control, la orientación o el apoyo de este profesional en psicología, y no tiene un modo de interrogatorio directo, sino que se hace por medio de un listado de preguntas o aquellas que se quieran agregar en el momento que sea o se considere necesario. Este tipo de pruebas se recepta en forma verbal, se dejan registros fílmicos y se toman grabaciones de audio que permiten reproducirla luego en una etapa procesal posterior para hacer una revaloración en cumplimiento de estos principios rectores del proceso, que son el principio de inmediación y el principio de control probatorio. Ahora, en los otros casos, sí, en los otros tipos de testigos, ¿se tiene el mismo cuidado que con la recepción de la testimonial de los menores? No, porque la carga de la valoración científica o el criterio de valoración de ciencia a aplicar a la testimonial de alguna persona mayor está a cargo del juez. Te interrumpo ahí. Vos que sos un estudioso del derecho penal, ¿no sería mejor para el hombre común de la calle, porque lo que este programa también propone es propuestas que mejoren la calidad de vida de los justiciables, ¿no sería mejor y más justo y más fidedigno y más ajustado a lo que los científicos más avanzados sobre la valoración de la prueba testimonial, como Loftus, Schachter, Wells, que hablan sobre la prueba testimonial en general, ¿no sería más correcto que todo tipo de elemento de prueba testimonial sea receptado a través de una videograbación o de una grabación, al menos como es en la mayoría de los países del mundo desde hace muchas décadas, lo que permitiría ahorrarle tiempo al justiciable, que por ahí puede pasar hasta 2 o 3 horas para hacer una denuncia, y además que el juez cuando valore, o las partes cuando valoren, puedan ver inclusive el lenguaje corporal y un montón de otras circunstancias, e inclusive verificar si el entrevistador ha sido de algún modo tendencioso o parcial al momento de entrevistarlo? Considero que toda aplicación científica o avance tecnológico en el ámbito de cualquier tipo de proceso es positiva, es bienvenida. De hecho, hay muchas propuestas que se están desarrollando. En algunas provincias ya se lo implementó en nuestro país, caso de Entre Ríos, por ejemplo, caso de la justicia federal, cuando se registran debates orales en la etapa de juicio, en la propia provincia de Córdoba, que tiene un sistema procesal de avanzada. Pero creo que esta idea debe ser complementada con algo que resulta necesario al momento de, si se quiere revalorar esto que vos planteaste, de analizar el idioma de gestos, la postura, el énfasis o falta de en el otorgamiento de la respuesta, que con nuestra legislación vigente nos obliga a volver a llamar a ese testigo. Por supuesto que la etapa procesal es la que permite o no esta posibilidad. Te hago una pregunta, Roberto, para ir cerrando, ¿no?, el debate. ¿Vos creés que el juez, que el fiscal, tiene conocimiento real de lo que es la memoria al momento de valorar la prueba testimonial? En general, no hablo puntualmente del tema de los menores y la cámara GESI al que hiciste referencia, pero ¿crees vos que tiene conocimiento acabado de que la memoria en realidad no es un reflejo fiel y exacto de lo que aconteció, de lo que percibió por sus sentidos el individuo, sino que es una recreación, una reinvención en donde influye, como vos lo dijiste en un lenguaje elevado, los prejuicios del individuo, su nivel social, la información que adquirió a posteriori, y que en realidad, reitero, la memoria, cuando se evoca un recuerdo, es recrear. Por ejemplo, en los países en donde se le da un rigorismo extremo a la prueba, al valor que se le da a la prueba testimonial, lo instruye al jurado y le dice, si el testimonio, por ejemplo, una cosa común, si el testimonio ha sido prestado por una persona que ha sido víctima de un delito en un lugar oscuro, con poca visibilidad, o ha sido muy rápido, muy breve el hecho de violencia,
tiene que aplicar un espíritu crítico. Yo veo que eso no se da en este caso. Pese a que por ahí los abogados lo exponemos en alguna audiencia, yo no veo que el juez aplique este rigorismo que, por ejemplo, en otros países tienen la protección adecuada a través de estas instrucciones, en donde se las leen y en donde el jurado puede decir, no voy a darle bolilla al testimonio de fulano de tal, porque lo prestó en un lugar oscuro, sin luz natural, tenía, por ejemplo, gafas, no tenía buena visión personal. Yo creo que eso no se da. Como bien vos lo dijiste, bueno, acá debería, pero yo creo que no hay pautas concretas y deberían empezar a aplicarse para merituar ese tipo de pruebas. No sé qué opinás vos. Yo completaría esa idea en la que considero que hay aspectos que deben analizarse puntualmente. La pertinencia o la relevancia probatoria del testimonio no siempre abarca la totalidad del relato del testigo. Por eso se sectoriza aquello que se expone por parte del testigo, se le da mayor entidad a aquello que tiene relación de parte del relato con otros elementos colectados durante la investigación. Si esto no llegara a ser así, y la falacia, la mendacidad, la animosidad o cualquier aspecto que tiña la objetividad del testimonio, nos coloca de frente al rechazo o desecho de ese testigo. Yo te hablo en el supuesto en donde la única prueba es la testimonial. No te hablo en supuesto en donde existe otro elemento corroborante, puede ser una filmación o cualquier otro elemento objetivo. Exclusivamente cuando hay testimonio, yo creo que no se le da el rigorismo científico que impone. En ese caso hipotético, digamos, de laboratorio, en donde el único elemento de prueba colectado es la testimonial. Considero que no sería suficiente para tomar una decisión condenatoria en el ámbito del derecho penal. Bien, sí. O sea, ¿compartís la conclusión? Sí, comparto. Bueno, se nos está agotando el tiempo, ha sido maravillosa la visita tuya. Gracias. Me ha prestigiado el programa, ha sido realmente pedido especialmente tu presencia porque te aprecio mucho y te respeto intelectualmente mucho más inclusive, así que bueno, estamos terminando el bloque del invitado y bueno, vamos a una pausa comercial. Bueno, muy buenas noches, continuando con el tercer bloque de este programa llamado Activismo Judicial. Antes que nada quiero saludar a todos los televidentes del programa, de la audiencia también, y aparte que acá me comentaba el doctor Cazón que ya están trasladando algunas inquietudes, que bueno, en el último bloque, o en el penúltimo, él va a ser el transmisor, digamos, de esas inquietudes, ¿no? Bueno, en esta parte del programa a mí me toca, digamos, es la parte donde vamos a pasar un video para de alguna manera bajar los conocimientos que ha expresado el doctor Cravero, y bueno, de una manera para concretizar, ¿no? Hacer más práctico, y en unos minutos vamos a ver un video de una entrevista en donde el doctor Eduardo Punset entrevista al doctor Daniel Etcher. Para quienes no lo conocen, Eduardo Punset es un famoso divulgador científico, economista, político, que también dirigió durante varios años, desde el año 1996 hasta el año 2013, un famoso programa que se llamaba Redes. Y bueno, que era un programa científico, un programa relacionado con la medicina, la psicología, la biología, entre otros temas, ¿no? Bueno, en el video que vamos a ver a continuación, vamos a ver una parte de la entrevista en donde él le hace al doctor Daniel Schachter, que es un conocido, bueno, escritor también, en donde él publicó un libro llamado Los 7 pecados de la memoria. Bueno, señor director, vamos a las imágenes.
A nadie le extraña ya que nuestra memoria no sea un fiel registro de las experiencias vividas. El cerebro crea, completa e inventa para dar coherencia al pasado. Pero lo que ahora se está demostrando es que si la memoria nos falla y nos juega malas pasadas, es para unificar mejor nuestro yo presente con el del pasado, e incluso con el del futuro. Mediante técnicas de neuroimagen y experimentos psicológicos, Daniel Schachter estudia los engranajes de la memoria. Tras mantener una interesante charla con este experto neuropsicólogo, Punset comprendió las grandes ventajas que esconde nuestra frágil memoria. Sin memoria, por supuesto, no hay pasado, ¿no? Pero sin memoria tampoco hay vida. Y como veremos a lo largo de este programa, ahora resulta que sin memoria tampoco hay futuro. Que cuando recordamos o cuando imaginamos lo que viene, se activan partes muy parecidas del cerebro. Y sin embargo, siendo tan importante que poco sabemos en la calle de cómo funciona la memoria. Yo mismo, por ejemplo, estaba absolutamente convencido hasta hace muy poco tiempo que los nombres estaban en un lugar determinado del cerebro y que si una vez quería yo recordar a Javier o María y me bajaba Leonor o Antonio en lugar de los otros dos, me decía, bueno, oye, están tan juntos en la misma zona que da igual, es normal que baje uno en lugar del otro de vez en cuando, ¿no? Realmente estábamos convencidos de que los recuerdos de los nombres, por ejemplo, estaban en el mismo lugar del cerebro. Y ahora llegas tú y dices, ¿qué va? Que no es así en absoluto. Bueno, cuando observamos el cerebro, ciertamente resulta difícil encontrar un único lugar en el que se aloje un recuerdo concreto, como el recuerdo de una experiencia pasada. Ahora sabemos que hay regiones cerebrales que son importantes para el almacenamiento de cierto tipo de información. Sin embargo, el recuerdo de una experiencia concreta se compone de fragmentos de información que se guardan en lugares distintos del cerebro. Y cuando recordamos, cuando tenemos la experiencia de rememorar el pasado, lo que sucede es que estos pedacitos de información vuelven a unirse desde las diferentes partes del cerebro. Y cuando evocamos una experiencia del pasado, miramos atrás y recordamos las vacaciones del verano pasado, cuando nos acordamos de que fuimos a un concierto, de la música que sonaba y del aspecto que tenía todo, lo que probablemente sucede es que hay partes de nuestro cerebro visual y partes de nuestro cerebro auditivo que se activan. Y el hipocampo ayuda a reunificar estos fragmentos de información. Entonces todas las piezas vuelven a unirse y es lo que experimentamos como recuerdo. Fantástico. El hipocampo está formado por dos pequeñas regiones enclavadas en cada hemisferio cerebral. A partir de las diferentes sensaciones asociadas a un determinado momento o espacio, el hipocampo orquesta una verdadera recreación de las situaciones pasadas. Toma información del córtex visual para reconstruir parte de la escena. Va a buscar asimismo las conexiones neuronales del córtex auditivo que conservaron las voces, los ruidos, la música, característicos de aquel instante. También recopila información de las áreas olfativas o gustativas. Así, el hipocampo puede considerarse el árbitro de la puesta en escena necesaria para revivir un recuerdo. Hay una cosa que me fascina de todas tus últimas investigaciones y para mí supone una gran contribución a la ciencia. Es cuando dices que existe una especie de conexión íntima entre recordar el pasado e imaginar el futuro.
Exacto. De hecho, tienes una fotografía genial en la que se ve cómo se activan las mismas partes del cerebro al recordar el pasado o al imaginar lo que se hará en el futuro. Oye, es increíble, no me digas que no es fantástico, ¿no? Bien, se trata de una pregunta muy interesante. Estos descubrimientos de nuestra investigación son apasionantes. Tiene razón. Si se realiza un experimento sencillo en el que se le pide a alguien que recuerde, por ejemplo, una experiencia que ha tenido en el pasado que implique una mesa, y luego imagina una experiencia que pueda tener en los próximos días o semanas que también implique una mesa, veremos que se activan muchas regiones cerebrales similares en ambos casos y en la misma medida. Y las imágenes que reflejan la actividad cerebral serán muy parecidas. Es importante recalcar que esta actividad también incluye el hipocampo, que, como ya hemos dicho, se activa para reunificar los elementos que constituyen la memoria. También se activa al imaginar algo que no ha pasado, pero que puede suceder. Y surgen consecuencias muy interesantes del hecho de que utilicemos el hipocampo y otras partes del cerebro de un modo similar para recordar y para imaginar. Veamos los fallos de la memoria. Esta es una parte esencial de tu libro, que además se titula Los 7 pecados de la memoria. Haces una división y dices que 3 de estos pecados son por omisión, porque te has olvidado. Pero el resto son comisiones, es decir, que has cometido el pecado, el suicidio. Cometemos el error que hará que olvidemos las cosas. ¿Por qué no se lo explicas a nuestros telespectadores? Claro. Hablemos primero sobre lo que llamo los pecados de omisión. Básicamente se trata de tipos distintos de olvidos, de maneras diferentes de olvidar. Y sí, he sugerido que hay 3 tipos principales, al primero de los cuales denomino transitoriedad. Y tiene que ver con algo que todos conocemos en nuestra vida cotidiana, que es que, por lo general, los recuerdos tienden a debilitarse con el tiempo. Son transitorios, efímeros. La transitoriedad, por ejemplo, se refiere al hecho de que recordarás menos partes de esta conversación de aquí a un año. Alguna información se desvanecerá con el paso del tiempo. Hay un segundo tipo de olvido que llamo distractibilidad, que es diferente de la transitoriedad. Esto es cuando olvidamos, por ejemplo, dónde hemos dejado las gafas. Normalmente ponemos las gafas en cualquier sitio sin prestar atención a lo que hacemos. Y si no prestamos atención a lo que hacemos en el momento de hacerlo, nunca llega a la memoria de una manera que permita almacenar. Por eso lo llamo distractibilidad. Y también puede pasar, de hecho, en el momento de recordar. Un tercer tipo de olvido lo denomino bloqueo. Esto se refiere a que a veces podemos tener información almacenada en la memoria, podemos estar prestando atención, podemos estar intentando recordar, pero sin embargo no nos sale. A menudo nos pasa con los nombres de la gente. Es esa sensación de tener algo en la punta de la lengua. Somos conscientes de que sabemos algo, sabemos que está ahí, pero no podemos acceder a ello. Lo llamo bloqueo. Y no significa que odiamos o que no queremos nada. No significa eso en absoluto. Hola, mamá. Hijo, ¿me oyes? Sí, mamá, sí. ¿Sabe qué día es hoy? Sábado, mamá. Sábado. ¿Pero qué sábado ni qué niño muerto? ¿Ah, no? No. ¿No recuerdas que me prometiste llevarme a la exposición de bonsáis hoy? ¿Bonsáis? ¿Cómo no te vas a acordar? Pero si aquel día te hice concretas de pollo y todo, esa que te gustan tanto. Y miramos por internet lo del concurso de bonsái. Es que pienso ganar porque a mí, a bonsái, no me gana nadie. Porque a mí, a bonsái, no me gana nadie.
¿Y ahora qué quiere? Le recuerdo que anoche bebió mucho. Su conciencia dice que demasiado. Así que no me venga ahora con exigencias, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, sí. Por cierto, dejó el coche aparcado en doble fila. Tal vez debería ir a ver si le han puesto una multa. Oye... Bueno, luego de ver el video, queda demostrado que para valorar el testimonio también hay criterios científicos que se deberían emplear. Bueno, acá me transmitieron una pregunta por Facebook de Ani López. Nos pregunta cómo se llama el abogado entrevistado. Bueno, el doctor que vino a acompañarnos en el programa se llama doctor Sabio Cravero. Y bueno, de esta manera despedimos el tercer bloque. Y en el cuarto bloque siguiente le vamos a dar el espacio al doctor Rubén Casón, y que él se va a encargar de transmitir los mensajes vía Facebook, de las redes sociales y también de WhatsApp, que ya lo fue anotando y fue haciendo una depuración de las preguntas que sean acorde a la temática abordada en el día de la fecha, ¿no? Bueno, de esta manera damos finalización al bloque. Vamos, señor director, a la pausa. Bueno, en el último bloque del programa le cedo la palabra al co-conductor, al doctor Casón, quien tiene una serie de preguntas que vamos a tratar de responderles en el limitado tiempo del que disponemos, no sin antes agradecer profundamente nuevamente la visita del doctor Roberto Sabio Cravero, que nos prestigió con su visita, y también a la gente que se ha prendido en este programa, que por ahí uno tenía miedo de que es un poco aburrido porque es derecho y no es de lo más agradable para la gente común, que ha hecho bastantes preguntas, se ha comunicado con la producción, y algunas de estas preguntas son pertinentes y vamos a tratar de responderlas a continuación. Bueno, doctor Casón. Ante todo, le quiero decir, doctor, que hemos formulado una selección de preguntas, de inquietudes, sobre todo de dudas que tiene la audiencia, ya que es imposible abarcar en este espacio, en este breve espacio, la totalidad de las preguntas que hizo la audiencia, vía WhatsApp. Ahí tenemos el número en el aire a toda la gente que se quiera comunicar y quiera dilucidar sus dudas. Lo vamos a hacer, con mucho gusto. Bien, sobre todo, las preguntas más relevantes que hubo de la audiencia, se las voy a empezar a preguntar, doctor. Bien, ¿de qué manera o de qué forma se podría mejorar la recepción y la valoración de la prueba testimonial? Bien, bueno, brevemente, el doctor Sabio nos ilustró y nos explicó que el modo más preciso en el que se puede receptar y preservar la prueba testimonial es lo que se está utilizando en el mundo desarrollado hace más de 4 décadas, que es a través de una grabación o de una filmación del testimonio. No dejar que solamente el tema de casos puntuales como las víctimas menores de edad, sino que en todos los supuestos en donde haya víctimas o testigos, lo ideal es que se recepte esa evidencia a través de filmación o grabación, cuyo costo es ínfimo. Hoy en día una cámara es muy simple, vale poco dinero, y es más, resalto, en la provincia de Salta ya está funcionando un sistema que se llama Cícero, o sea, somos vecinos de los salteños, somos primos prácticamente, y ya en Salta, en todas las audiencias laborales, se está utilizando el sistema Cícero en las audiencias. Nosotros queremos ir más allá y estimamos que la recepción, aún en sede policial, es ideal a través de un soporte fílmico o una grabación. Bien, más allá de la provincia de Salta, como vecina que tenemos, hay otras provincias que innovaron en esta prueba tan esencial. ¿Y cuáles son las provincias de vanguardia actualmente, las que están empleando este sistema Cícero? Mira, voy a citar nuevamente al doctor Sabio, quien dijo que ya en Córdoba se está haciendo esto, y no tengo constancia, pero por ejemplo el doctor Calderari, que es ayudante fiscal de San Pedro, me comentó que en Mendoza ya los expedientes que tiene la Fiscalía son mínimos y la mayoría soporte fílmico, una memoria
en donde se graba la testimonial, la denuncia y un montón de elementos que me parece ideal. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál es la gravedad eventual que acarrearía seguir valorando la prueba testimonial de la forma en que la venimos haciendo? Bueno, en el supuesto en donde, como dije hace un rato, la única prueba es la testimonial y no tiene una valoración científica adecuada, estimo que puede llegar a condenarse a personas inocentes, porque el testimonio es falible, el testimonio es poco preciso, y la memoria, como esbocé hace un rato, es una facultad de reinvención, de recreación. O sea, el individuo cuando recuerda algún evento, no tiene un reflejo fiel y exacto de lo que aconteció, sino, como bien lo vimos en el video de la entrevista de Punset con Schachter, es una recreación, una reinvención. Se vuelve a crear lo que se cree que se experimentó. Y en esa recreación influye no solo la percepción original del evento, sino también los prejuicios personales, la educación, la información que adquirió antes o después del evento y un sinnúmero de otros factores que, bueno, en otro programa lo hemos de expresar de una manera más precisa. Hábleme de los criterios científicos que se van a emplear en la prueba testimonial y la diferencia entre esta prueba y otra prueba más pericial, más técnica, por ejemplo, en el ámbito de la ingeniería. Bueno, sí. Mira, una pregunta que hizo una televidente. Sí, esa televidente le respondo lo siguiente. Ella más o menos, creo que la pregunta era la siguiente: si es que se pueden utilizar criterios científicos tal y como se utilizan en la ciencia de la ingeniería para valorar la prueba testimonial, y yo creo que sí. La ciencia del testimonio, de la memoria, como lo vimos en ese documental, como está documentado con sinnúmero de libros y artículos publicados, sí tiene criterios científicos para valoración. Es más, como dije hace un rato, en los países anglosajones, en donde existe juicio por jurado, luego del debate el juez le da instrucciones al jurado, y entre esas instrucciones les dice: tal testimonio, si ha sido percibido de tal o cual modo, con tal o cuales circunstancias puntuales, debe tener mayor o menor valor al momento de ser estimada por parte de los jurados y, bueno, de los jueces también. Bien, le comento, doctor, que ya hay un petitorio por parte de un buen porcentaje de la población firmando, juntando firmas justamente para presentar un proyecto de ley, tal como lo enumera la manda constitucional, ¿no es cierto?, en su artículo 39, primer párrafo, y su ley reglamentaria 24.747. Así que eso sería bienvenido, una propuesta interesante por parte de la población. Yo creo que si la gente se hace eco de esto, también puede peticionar, efectivamente, peticionar cambios para que se valore de modo diferente. Exactamente, doctor. Bueno, vamos a una pausa nuevamente y ya venimos para la despedida del programa, y bueno, vamos a invitar a todo el equipo, al doctor Camaño más joven, para que venga y se despide de la audiencia. Bueno, llega el momento de la despedida. Agradecemos la participación de la población, el respeto que han tenido con las preguntas. Nos gustaría que en lo sucesivo, si pueden, pongan el nombre de las personas, aunque sea el nombre, para que contestemos con nombre y apellido. Agradecer la visita de los invitados, agradecer la visita de la participación de los co-conductores. En lo sucesivo vamos a tratar de cometer menos errores. Sepan disculpar si hubo algún yerro, algún nervio, algún furcio, porque no tenemos mucha experiencia, casi ninguna, en este tema, y nos atrevemos a hacer esto con una vocación de servicio y de tratar de hacer un aporte, ¿sí? A mí no me queda nada más que despedirme, y bueno, le cedo la palabra a los co-conductores para que hagan una despedida análoga. Bueno, ante todo, agradecer a la audiencia por vernos, por escucharnos, por escuchar las propuestas, y bueno, y sobre todo al equipo, al doctor Faben y al doctor Sergio,
y buenas noches. Bueno, sí, también adhiriendo a las palabras del doctor Casón, bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta, gracias por interactuar a través de los mensajes de texto que mandaron y que recepcionamos y que, bueno, trataron de contestar acá los colegas. Y bueno, sin nada más que decir, será de acá a una semana. Si hay alguna pregunta, la pueden mandar al WhatsApp y vamos a tratar al de la producción, perdón, y vamos a tratar de contestarla si hay tiempo en la próxima edición del programa.